Hola, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Tenemos la lección número 10, el fuego del infierno. Tenemos la versión tradicional y la versión bíblica. La versión tradicional habla de cadenas, gemidos, un fuego eterno, todos los malvados, los diablos haciendo, torturando, royendo los cráneos, los gritos, aceite hirviendo, desbarrancándose una y otra vez a la gente por la eternidad, torturándolo, colgando de un lado y otro, y mil torturas, y nosotros aparte mirando. Eso creen del infierno, la versión tradicional, que no es bíblica. Y sí vamos a ver la bíblica hoy día, en donde Dios por fuego elimina, no tortura a los malvados. Y tiene una razón y lo hace de una cierta manera con muchísima compasión. A continuación. Como punto número 1 vamos a comenzar con el tema que se llama gusanos inmortales. Esto es terrible. Aquí hay grandes confusiones. Por un lado parece haber gusanos que comen fuego y por otro lado parece que haber una eliminación, una aniquilación, algo que se consume y listo. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a esto y esto nos da muchísima luz. Vamos a empezar diciendo, vamos a San Marcos 9, 47 y 48. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esto es terrible y ya menciona la palabra infierno. Bueno, esa por lo menos es la traducción. Esa es la traducción. Vamos a ver el original, de dónde saca el Señor Jesús, y vamos a ver que del capítulo 66 de Isaías tiene muchísimas similitudes en la forma de describir el infierno con Apocalipsis 20, que es un texto muy conocido. Vamos a ver. Isaías 66, 24 dice así: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Fíjate que dice, y verán los cadáveres. Primero, mi querido amigo, mi querida hermana, hay algo importante para decir. Ezequiel 33:11 dice una gran verdad, no podemos olvidarlo. Porque el infierno es un lugar de justicia y también de profunda tristeza para Dios. Sabes que en Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová, poniendo énfasis por sí mismo, que no deseo la muerte del impío, del malo, del que hace maldad, del que se aparta de Dios. De acuerdo a la traducción, Él no lo desea. Cada actitud de las edades eternas por Dios y todo lo que Él brindó y brinda hasta el último día de la tierra, revela el inmenso amor de Dios, el deseo profundo. ¿Te acuerdas de lo que dice Pedro? Cuando dice que no hay una tardanza, sino que Él quiere que ninguno se pierda. Toda la Biblia lo dice, toda la Biblia muestra el amor de Dios. No nos olvidamos de esto, y esto del infierno es un acto de justicia y de profunda tristeza para Dios. Pero volvamos al punto. ¿Dónde está la confusión? Es importante que entendamos esto. Hay dos descripciones del infierno. Hay una descripción dinámica, digamos, con movimiento, y está relacionada con el proceso de eliminación. O sea, poniendo énfasis en el proceso hasta que se lleva a cabo la eliminación o el total castigo. Después tenemos una descripción estática, sucinta, concreta, de la forma que lo quieras entender, en donde se da un énfasis en el resultado. En el anterior, en la dinámica, era en el proceso. En este caso, en la estática, en la concreta, en la sucinta, se da énfasis finalmente en el resultado, en cómo termina. Por eso vemos distintas cosas que no se contradicen en absoluto. Sin embargo, dicen entre las dos una sola cosa. Por ejemplo, vamos a empezar con un detalle. El famoso infierno o Gehenna es la palabra hebrea que se usa acá. No dice infierno, nosotros lo leemos infierno, pero seamos justos. La palabra que usa allí y está escrita es Gehenna. Es un hebreo que dice ni más ni menos que describe el lugar más horroroso que tenían los judíos para estar cerca.
Al sur de Jerusalén había un lugar espantoso, indescriptible. Se quemaban los muertos, los peores criminales, se quemaba la basura, siempre había cadáveres, putrefacción, gusanos, por eso la forma del gusano. Siempre estaba asociado a ese tipo de lugares de putrefacción, de olor, de quemar. Ahí se sacrificaron niños algunas veces. Tantas cosas espantosas. Esa idea, Dios les decía, van a ir al Gehenna. Eso nosotros quizás no lo podemos comprender cuando leemos simplemente infierno. Dios estaba diciendo, hay un lugar de castigo. Y después describe el lugar del castigo, pero lo describe en una forma dinámica. Pone énfasis simplemente en el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Ahora, entendemos que hay gusanos que mientras nosotros ardemos y todas las descripciones del infierno, ellos mientras comen, a la vez están felices, son ignífugos, o sea, no se queman, y son inmortales, también no se queman, mientras hacen su trabajo. Eso suena muy extraño. Entonces el Señor pone una descripción dinámica acá, pero toma de un capítulo que es el 66 de Isaías, donde la descripción es estática y dinámica. ¿Por qué? La estática que pone énfasis en el resultado, ya no en el proceso hasta que llegas hasta el resultado. Por ejemplo, el capítulo 15 comienza y dice, traigo fuego, fuego. Lo mismo que todas las demás descripciones. Y del mismo 66, ahora el versículo 16 y 17, dice, morirán a manos de Jehová, serán talados, serán muertos, de acuerdo a las versiones, todo dice lo mismo. Habla de muerte, 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 de una muerte de la cual no se vuelve, no habla de morir así nada más. Porque el resto del capítulo describe la vida eterna o lo que es la bendición para los que siguen a Dios, lo opuesto, o sea, no es una muerte común. Y por eso en el 24, dice claramente como leímos, dice cadáveres, los cadáveres, están muertos, no tienen vida, no son gente saltando en medio del fuego, torturada. Seamos justos, la Biblia describe de una forma diciendo, así terminaron. De hecho, la Biblia, por ejemplo, dice en Apocalipsis 20, las mismas dos descripciones, volvamos a lo mismo. En el 9 dice, fuego de Dios sale, otra vez fuego, Dios el causante, delante de Dios, los consume. Finalizando, igual que Malaquías 4.1 cuando dice, viene el día ardiente como un horno y serán estopa y serán ceniza. Clarísimo, nada con vida, cadáveres, muerte. Ese es el resultado. Pero en el versículo 10, por ejemplo, dice claramente, serán echados al lago de fuego, donde estarán por los siglos de los siglos de los siglos. Ya veremos en el segundo punto, ahora que analicemos, el tema de lo que es fuego eterno y un poco más sobre el asunto. Pero lo que queremos dar a entender ahora es los dos tipos de descripciones. Por eso la Biblia no se contradice, simplemente pone en un momento énfasis en el resultado final, que es la muerte, la eliminación, en lugares donde no se vuelve. Por eso se llama muerte eterna. Dios consume tanto el espíritu como el cuerpo, y ya no se pueden volver a vivir, no hay más. Ahora bien, vamos a otro punto más. Mucha gente piensa en cuanto por ejemplo, a los integrantes. En Apocalipsis 20, léelo en tu casa, 20, 9, 10, 14 y 15, dice, la bestia, el falso profeta, la muerte, el Hades, Satanás, lógicamente la Biblia también describe que están todos los malos, ya son 5. Y luego están todos obviamente los humanos rebeldes. Son 6 tipos de integrantes que van a ese lago de fuego, cuyo resultado, después de la descripción del fuego y todo el fuego, el resultado es la eliminación. Fíjate cómo habla la Biblia de una eliminación. Entonces, para empezar, acá no hay administradores. No es que el diablo u otros están torturando como las descripciones clásicas del infierno, en donde ellos torturan y administran el castigo y hacen una y otra cosa sobre los seres humanos y sobre los que están ahí. Acá dice que todos irán a ese lago de fuego y luego serán eliminados, dejarán de ser. De hecho, por ejemplo, gusanos, ahí en Isaías 14:11 habla de gusanos, de cama de gusanos, para que tengamos idea que la Biblia siempre habla de esas cosas. Y después tenemos Ezequiel 28, el 18 y el 19, increíble. Habla
Fuego, léelo, 28, Ezequiel 18 al 19. Fuego, cenizas, consumió las mismas palabras que Apocalipsis, pero también habla del resultado y también en forma dinámica, ¿no? Hay fuego, hay algo que pasa. Luego también dice, serás estopa, serás ceniza y dejarás de ser. Significa que va a dejar de existir, va a ser consumido, eliminado, es la palabra exacta. No estamos negando a que va a haber fuego, pero así no es el proceso es una eliminación por fuego, el proceso es por fuego y la eliminación es el resultado. Así todo, vamos entonces a tener una definición del infierno para que sea abarcante para esto. Leemos. Dice así: infierno es un lugar y un tiempo de justicia y profunda tristeza delante de Dios, donde se procede a la eliminación permanente por fuego de todos los malvados y el pecado. Ahora podemos agregar en otro cuadro, por ejemplo, y decimos así, que no significa tortura o tormento eterno, eso ya lo descartamos. Y podemos concluir con lo siguiente: por lo tanto, hablando del infierno, es temporal en su duración y permanente o eterno en sus consecuencias. Podemos así concluir, y cuando veamos el segundo punto nos va a quedar todavía mucho más claro que Dios no tortura, sino simplemente elimina, porque es un acto de justicia, pero de profunda tristeza para Él. Mi querido amigo, mi querida amiga, estoy muy contento de haber llegado hasta acá. Mira, pues si esto te es de utilidad, compartirlo con otros. Puedes dejar abajo un me gusta, puedes dejar, por ejemplo, un comentario y puedes suscribirte también acá abajo. Continuamos. Como punto número 2 tenemos el fuego del infierno. Esto quiere decir un fuego, así como leemos en algunos versículos, un fuego eterno, donde gente está torturada a la vista de un Dios eterno que los mira retorcerse por toda la eternidad. ¿Es todo eso eterno? Pues en realidad vamos a ver lo que la misma Biblia nos dice y nos explica. Seamos justos, la palabra eterno del hebreo olam se usa con 3 formas distintas. Dice eterno, pero significa 3 cosas distintas. Por ejemplo, dice no tiene principio, no tiene fin. Se aplica a Dios. 1 Timoteo 6:16, olam o eterno. Bien. En segundo lugar, tiene un principio, pero no tiene fin. Por ejemplo, la eternidad o vida eterna de los redimidos. Marcos 10:30, por ejemplo, hay muchos versículos. Eso es el famoso eterno también, olam. Pero hay un tercero, quizás un poquito menos conocido. Por ejemplo, tenemos olam en lo que es Éxodo 21:6. 21:6 es para los esclavos. Significa que tiene un principio y también tiene un fin. Ese es olam también. Después tenés olam, por ejemplo, para el tema de esos sacerdotes. Tenés Éxodo 40:15, que tiene un principio y también tiene un fin en la vida de un sacerdote, por ejemplo. Y el tercer caso, que sería el infierno, tiene un principio y tiene un fin. Vamos a estudiar varios versículos, pero de los más conocidos que ya fuimos viendo, podemos mencionar como emblemáticos, donde se describe, por ejemplo, lo que es Apocalipsis 29, donde está la descripción de que 29, en realidad todo el capítulo 20, la descripción de que tiene un principio y tiene un fin. Una descripción dinámica y una descripción estática. Después tenemos, por ejemplo, Malaquías 4:1, tenemos lo que vimos hace rato, Isaías 66:24. Todo el capítulo de Isaías 66 es una descripción estática o concreta del resultado y también describe el proceso, por eso fuego, gusanos, mientras se elimina a la persona. Bien, entonces sabemos que Dios es un Dios de amor y Dios no tiene ese tipo de sentimientos de estar allí contemplando gente que sufre, que grita. Su corazón de amor no es así. Acuérdate que Él no es así. No lo soportes ese concepto como si pudiera ser cierto. Por ejemplo, vamos a tomar Judas y vamos a tener 3 ejemplos de lo que es ese eterno fuego y todo lo demás. Judas 7 dice así: como Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira, allí son 5 ciudades. Una de ellas fue la que escapó Lot, Zoar, de la nombrada Bela, y finalmente quedaron 4. Por eso dice Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas. Y habla del fuego que cayó, terrible la descripción del fuego, como pasa en la Biblia del fuego eterno, que arde y todo lo demás, pero terminó. Finalmente quedó todo ceniza. No hay algo que ahora podamos contemplar en esa tierra. Sin embargo, está descrita como fuego eterno. Pero tiene un principio, tiene un fin. El proceso por ahí es vívido de mucho fuego, pero tiene un fin. Por eso son las 2 descripciones que mencionamos siempre. La estática de lo que es el resultado y la dinámica de lo que es el proceso. Pero es el mismo evento. Tiene un principio y tiene un fin. Después, por ejemplo, tenemos el mismo tema en lo que es Isaías 34, lo que es el 9 y el 10. Dios mira la región, por ejemplo, de Edom y vuelve a hablar de vuelta. Dice, no se apagará en ti la llama, enciendo fuego y todo lo demás. Habla de todos esos mismos conceptos de fuego y fuego y fuego, pero toda esa región de Edom, pues ya no está, no tenemos nada de eso ardiendo el día de hoy. Sin embargo, está descrito de esa misma manera. Entonces, después tenemos un tercero que quizás también sea un poquito más desconocido. Pero eso está en Ezequiel 20, lo que es el 47 y el 48. Y dice así, usa estos términos, lo podés ver en tu casa. Dice, enciendo fuego en ti. Consumirá todo en ti. Consumir de vuelta el resultado, no el proceso. Consumirá todo en ti. Y después dice que la llama nunca se apagará y todo lo demás. Lo mismo que tanto nos atormenta de que Dios dice de lo eterno, del fuego. Dios no dice en broma, pero Dios está describiendo el proceso. Es un proceso de eliminación. Dios quema, porque tiene que haber justicia. Seguramente los más malvados durarán un poquito más, pero finalmente son consumidos, reducidos a ceniza, quedarán en la nada y finalmente termina el asunto. No es una tortura, sino es una eliminación, pero se describe como eterno por la intensidad. Lo acabamos de ver en estos versículos y queda muy claro. Bueno, como tercer punto, los santos en el purgatorio. Mi querido amigo, qué alegría tengo ahora y seguramente toda esta tierra. Ese pequeño ruido añadido que sientes es, se ha alargado una tormenta, hacía falta agua. Gracias a Dios ha escuchado nuestras oraciones, así que es tiempo de alegría para esta zona, para esta tierra. Bueno, continuamos. Los santos en el purgatorio. El concepto es muy popular. De hecho, se sostiene que las almas que de alguna manera conservaron cierta impureza, por decirle pecados, y pasan un tiempo en un lugar llamado purgatorio, son purificados, dice la definición, y luego restablecidos o restaurados a lo que sería el cielo, el acceso al cielo. Ahora bien, es una forma elegante, no solamente eso, no me detengo ahí, sino que aparte de eso, dicen que, por ejemplo, las indulgencias, las limosnas, las oraciones, podrían acortar el tiempo, lo que nosotros hacemos, no ellos, sino nosotros, podrían acortar el tiempo que ellos pasan ahí en ese lugar que son purificados, literalmente, con fuego atormentados, para que luego suban rápidamente al cielo. Ahora, este tema es así. ¿Dice la Biblia tal cosa? Pues no. Justamente vamos a ver este tema. Vamos a ver el análisis de un par de versículos muy buenos y vamos a ver este tema. Vamos a ver que quede bien, pero bien claro. Y antes que nada, hacemos mención primero. La Biblia sostiene que las personas no están ni en el purgatorio, ni en el infierno, ni en el cielo, sino que están descansando hasta la resurrección. Allí se van para un lado o para otro, recién en el momento de la resurrección o la segunda venida. Por lo tanto, esta teoría de un purgatorio o recompensa en este momento o castigo en este momento estaría a contramano de todo eso. Después tenemos el tema bíblico, absolutamente, que dice, y dice así Hebreos 9:27, y la Escritura no puede ser cambiada. Dice así, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. De hecho,
podrías, te aconsejo, podés buscar en cualquier computadora y poner allí, por ejemplo, y poner la palabra verse aparte del capítulo. Y vas a ver las distintas traducciones. Podés buscar las distintas traducciones y ver cuán rico es este versículo. En todo momento dice, vives tu vida y después te toca el juicio. Absolutamente claro. Si nosotros situamos de esta manera la Biblia claramente así, estamos oponiéndonos a aquello que Él, después de la muerte, algo se puede hacer para que sus decisiones o su vida pueda ser mejor. Y no cuando Él muere, como dice la Biblia, allí es cuando termina todo. De hecho, nosotros podemos orar o hacer otras cosas para hacer algo por Él después de muerto. Todas esas cosas son opuestas, por ejemplo, a ese versículo tan claro, tan claro. Después tenemos otros temas más también. Por ejemplo, vamos a leer. Tenemos Ezequiel 18, 20 al 22. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ese es el versículo 20. Fíjate cómo va tomando color y dice, está hablando de una persona que decide tener una vida. A veces se trata esto de las impurezas que van a un lugar donde los queman por fuego y le sacan esa cosa que sería pecado. Como si fuera, no sé, el otro día di el mismo ejemplo, como algo que cayó en la camisa, harina, cemento, hacemos así y nos libramos de eso. Ya está, no se puede, no es. ¿Por qué? Porque son decisiones que tomamos. Ahora vamos a analizar cómo es eso de que forma parte nuestro, o es algo así como que el fuego nos puede quitar. Entonces, acabamos de leer, y fíjate que dice, la impiedad del impío será sobre él, porque él la mantiene, porque él vive de esa manera y muere de esa manera. Y cuando dice será sobre él, habla de que el alma que pecare, esa morirá. Habla de que está destinado a la muerte. Ahora bien, sigamos. Mas el impío, 21, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Acá habla de dos estilos de vida y habla de la palabra todos. Si se apartara, dice, de todos los males y guardare todas las ordenanzas, o sea, una vida mala y una vida completamente dedicada al bien. Dos estilos de vida totalmente opuestos completamente, no algo intermedio, no algo así como medio cristiano y voy pecando mientras tanto. Ahora vamos a ver el concepto. Entonces dice así, todas las transgresiones que cometió, versículo 22, no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Ahora, ¿por qué no le son recordadas? Fíjate, acá está el concepto de perdón. A todos nos gusta que nos perdonen. Y la Biblia dice claramente, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hermosísimo. Pero nos olvidamos que primera de Juan, un poquito después, revela. Primera de Juan 3:9, un gran concepto que nos sacude completamente. Dice así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oh, ese tema es tan importante. Cuando habla de pecado, habla de la ley de Dios. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para entender lo que es la práctica. Fíjate lo que acabamos de leer en Ezequiel. Todo el tiempo dice, vivís de una manera y luego vivís de otra, de acuerdo a eso es tu destino. No dice como a la mitad. Nosotros tenemos hoy el concepto, por ejemplo, de que, bueno, conocemos a Dios, por supuesto todos le conocen, y de vez en cuando tenemos errores, le llamamos. Y bueno, pero acá la Biblia dice una cosa es confesar los pecados y otra cosa es practicar los pecados. Pecados, pues en cualquier momento podemos hacerlos. Pero la práctica del pecado significa cuando está instalado una violación de la ley de Dios. Entonces, vamos a ver así, para que no nos preocupemos por el perdón y la salvación, pero no creamos que pedir perdón significa que podemos practicar el pecado y tenerlo instalado en nuestra vida. Te doy un ejemplo. Una mujer que, por ejemplo, tiene un romance con 2 hombres, o un hombre que tiene con 2 mujeres. ¿Dios no quiere que sea feliz? Sí, Dios quiere que sea feliz. Pero hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Se refiere a la monogamia, a tener una sola, no 2. Y uno dice, bueno, pero
yo no puedo hacer otra cosa, se dio así, murió así, me atropelló un auto y bueno, y ese fue mi error. La Biblia dice bien claro, el que es nacido de Dios, el que sigue a Dios, no practica el pecado, no está instalado una línea de pecado. Lo pongamos de otra manera. Nosotros tenemos una comunión diaria con Dios. 3 veces al día oramos, por dar un ejemplo, leemos todos los días las Escrituras. Todos los días, por eso dice el pan nuestro de cada día, y el pan para que veamos que es diario el asunto de esa oración. Y a la vez dice, perdona nuestras faltas, así como a nosotros. ¿Te acordás del Padre nuestro? Bueno, perdón diario le pedimos a Dios. No le podemos pedir perdón diario y practicar el pecado y tenerlo instalado. Cuando dice confesar, se refiere a cometer errores, no a tener instalado. Eso es la práctica del pecado. Es tener una violación sistemática de la ley de Dios instalado, como le dimos el ejemplo de los 2 hombres y de las 2 mujeres. En este caso, lo tenemos. Entonces Dios no te dice nada más y te aconseja que decidas dejarlo. Le pedís fuerza a Dios y decidís dejarlo y ordenar tu vida. Eso es lo que leímos recién en Ezequiel. Dice, si deja todas las transgresiones y guarda todos los mandamientos de las ordenanzas, o sea, cambia de vida. Por eso dice el que, 1 de Juan 3:9, todo el que es nacido de Dios, está dedicado a Dios, ahora tiene otra vida, no practica el pecado. Entonces no entendamos mal la instalación del pecado en nuestra vida con el pedir perdón diario, ocasional de algo que hayamos hecho. Entonces si vamos a ese concepto, tenemos una vida dedicada a Dios, a la comunión, a la santidad, o una vida en la que tenemos instalado una maldad y técnicamente no estamos consagrados a Dios. Ese tipo de persona decide durante su vida a quién sigue. Dios respeta su decisión, Dios no obliga. Por eso dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, Hebreos 9:27, y después el juicio. Entonces Dios evalúa esa decisión. Y acabamos de leer en Ezequiel, de acuerdo, dice, a la justicia, a la impiedad, recaerá sobre esa persona y Dios evaluará eso. Lo acabamos de leer, hermoso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay tal cosa como el purgatorio. No hay tal cosa de que nos tengamos una confianza de decir, bueno, tuve un pecado, pero Dios me lo va a purificar. Yo he decidido y Dios me ha dado un tiempo. Dios me sigue abriendo las puertas para que yo lo abandone, porque después ese pecado no se purifica, sino que yo me pierdo con ese pecado. Lo acabamos de leer. Es muy distinto el concepto claro de la Biblia al concepto del purgatorio. Como cuarto punto, un paraíso de almas incorpóreas. Este es un gran tema. La cristiandad en su mayoría cree que morimos y hay un alma que se desprende y va al cielo. Y la gente ya disfruta del momento en que muere, estando en el cielo, disfruta junto a Dios. En realidad, nosotros creemos que Dios quiere que disfrutemos con Él, pero el momento, esa es la cuestión. Vamos a tener acá un concepto. Bueno, ya vimos qué es lo que la mayoría cree. Sin embargo, nosotros sí creemos también en que estaremos junto a Dios, pero en el momento adecuado, en el momento en que la Biblia lo dice. Y aparte de eso, tenemos otro concepto para agregar. ¿Te acuerdas de esa parte cuando decía Dios es espíritu y en espíritu quiere que le adoren? Y bueno, y el concepto de espiritual y que Pablo, por ejemplo, Dios desarrolla a través de Pablo ese concepto de la carne, del espíritu, que lo habrás visto muchísimas veces. Y remontándonos desde el Edén y hasta toda la revelación, vemos que se toma como carne aquello como si fuera pecaminoso y espiritual aquello que es santo. Nosotros tenemos que pensar, no debemos pensar, que espiritual es etéreo, gaseoso, fantasmal, sin sustancia, y lo de la carne es algo real, tangible, algo que realmente nosotros podemos ver y tocar y todo lo demás. En este caso, la carne y el espíritu no podrían interactuar porque son distintos materiales. En este caso, no es así. La Biblia enseña que en el principio fuimos creados para interactuar nosotros con Dios y nosotros no éramos espíritu, sino teníamos un cuerpo, éramos un alma entera, perfecta, real, con sustancia, pero sin pecado, en ese aspecto de naturaleza espiritual, pero totalmente real y con una carne absolutamente normal. Entonces nosotros interactuábamos con Dios, con los ángeles, todo. Pecamos y nosotros perdimos por el pecado el tema de la interacción con el mundo espiritual.
Ahí está, no porque somos de distinta sustancia, el concepto que muchos creen, sino que simplemente el pecado ha hecho que ellos nos pueden ver y todo lo demás, y nosotros no podemos verlos a ellos ni interactuar con ellos. Entonces, esa falta de interacción se debe al pecado. Bueno, pasamos al ejemplo de David y vamos a tomar un texto. Abrimos en Hechos 2, el versículo 29 y el versículo 34 y 35. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira, aquí tenemos un tema muy interesante. Están predicando ellos con fuerza acerca del Señor Jesús. Y bueno, está el tema del Pentecostés y ellos mencionan las grandes promesas de Joel y dicen, por esto se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y luego también, hablando del Señor Jesús, quieren dar el ejemplo de que Él está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Y toman promesas de los Salmos, promesas de otras partes de David. Y justamente para que no se confundan, aclaran y dicen, como recién leímos, el sepulcro del patriarca David está entre nosotros, está sepultado. Y luego en el versículo 34 aclara, dice, porque David no subió a los cielos. No lo está menospreciando a David, simplemente es lo normal que las personas no estén en el cielo. Simplemente destaca y dice, lógicamente dice, las promesas que él menciona, por ejemplo, mencionan todo el tiempo, mencionando, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 de Hechos, lo que es el Salmo 16:10, lo que es el Salmo 110:1, y eran promesas mesiánicas, por eso fundamenta, dice, lo tenemos a David acá, él está en la sepultura, estas promesas que hablaban de que alguien iba a estar junto a él y Dios iba a hacer que se pusieran sus enemigos debajo de sus pies, y todo ese lenguaje, y que tu santo no vea corrupción y todo lo demás, se debían aplicar al Mesías. Por ende, mientras él exalta al Mesías, a la vez dice que David no es el sujeto y que David también menciona está aquí abajo, lo cual es totalmente cierto, pero va en contramano de esa teoría de las almas incorpóreas que se van al cielo inmediatamente al morir. Aparte, eso sería el primer punto, un ejemplo de David. El segundo punto tendríamos el tema del juicio con las almas incorpóreas. Por ejemplo, tenemos Daniel 7, tenemos Apocalipsis 14, Apocalipsis 20, tenemos Mateo 25 con el juicio de las naciones, solo por mencionar algunos de los grandes capítulos que tratan sobre el tema de que Dios va a juzgar primero con un proceso y luego el juicio ejecutivo. De una manera o de otra, Él se decide a dónde va cada persona según sus obras. Pero, obviamente, las obras son la expresión de quién creyeron, si creyeron en Dios, no creyeron en Dios, Dios les moldeó la vida o no, en ese aspecto se refiere. Bueno, claramente esto es así. Sin embargo, quienes creen en las almas incorpóreas que se van allá al cielo inmediatamente, pues anulan la necesidad de un juicio. De hecho, no hace falta juzgar a alguien los que están allá arriba se fueron al cielo y los que están abajo en el infierno quemándose. ¿Cómo van a ser juzgados si ya están siendo premiados y castigados? Es a contramano esta teoría, que no es bíblica, de todo aquello que exponen las Escrituras. Después también tenemos, por ejemplo, el tema de las promesas que Dios hizo acerca del momento del encuentro. No te olvides, por ejemplo, el salmista David dice así, veré tu rostro en justicia, Salmos 15:17, y seré feliz cuando despierte a tu semejanza. Claramente está hablando que el momento del encuentro feliz para David sería en la segunda venida, cuando despierte, lógicamente, en la resurrección. Después, por ejemplo, a Daniel le dice, y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás al final de los días. Claramente 12:13, ¿no es cierto?, de Daniel. Le dice claramente que su recompensa y encuentro es en el momento de la resurrección. Por ejemplo, el famoso capítulo de Juan 14, 1 al 3 y la última parte, sobre todo el 3, acuérdate que dice, voy a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús viene desde el cielo y desde acá nos toma. Dice,
nos toma y aclara, dice, para que donde yo estoy, Él estaba en el cielo, nosotros estamos acá abajo, dice, ustedes también estén. No que ustedes, o cualquier persona que creyó en Jesús y murió, no que nosotros estemos en el cielo disfrutando apenas morimos. En este caso de los apóstoles, al leerlo nosotros, hoy estaríamos diciendo, pero ¿cómo puedes decir esto? Si los apóstoles ya están en el cielo disfrutando con Dios. Ahí la Biblia dice que los apóstoles, siglo I, y lo estamos leyendo en el siglo XXI, dice claramente, los apóstoles como un ejemplo, ustedes están acá esperando. Cuando yo venga por segunda vez os tomaré a mí mismo, dice, porque Él estaba en el cielo y viene a buscarnos para donde yo estoy, dice Juan 14, 1, 3, vosotros también estéis a partir del momento en que yo los busco, no cuando mueren. Claramente el momento del encuentro y partir a estar con Cristo es en la resurrección. Hermoso, hermoso todo esto. Bueno, te dejo con alegría. Acá te dejo mi última lección, pasajes contradictorios, un hermoso análisis de grandes versículos. Y acá al lado tenés un botón, te haces clic y te puedes suscribir. Hasta la próxima.